Buenos días a todos, bienvenidos. Un día más, y digo un día más porque ayer el equipo organizador de Ecoface ya dio inicio con una jornada muy interesante con autoridades, tanto del Cabildo Insular como del Gobierno Autónomo, y muchas experiencias sociales realmente interesantes. Quienes tuvieron oportunidad de vivirlas, pues hoy tendrán como una continuación más especializada. ¿Cuántos de ustedes vinieron ayer? A ver. Bueno, ya son unos cuantos. Muy bien. Antes que nada, quiero agradecer al equipo que ha facilitado este evento, tanto la parte de financiación, que viene del Cabildo Insular, como especialmente de las personas, porque al final ni son residuos, ni son lámparas, ni son ordenadores. Quienes están detrás de estas cosas siempre son personas que tienen un alma, que tienen un sentir, que en este caso las he descubierto poco a poco estos días, que tienen un corazón verde, que realmente aman lo que hacen y lo que dicen. Son personas que sienten el tema de la materia orgánica, y yo creo que cuando miramos el programa eso queda perfectamente patente. Un tema que ayer salió a debate continuamente es un tema caliente, y digo caliente porque a la sociedad siempre la ha tenido como muy en duda, ¿no? ¿Qué pasa con aquello que separamos? ¿Qué pasa con lo que se genera en Canarias? Ese tipo de residuos, ¿los enterramos o los mandamos a la península o montamos en el Hierro una lanzadera para mandarlos a la Luna? ¿Qué hacemos con los residuos en Canarias, no? Y ayer salió una y otra vez la importancia de la figura de los profesionales. No siempre las ONG están vinculadas a actividades profesionales, sino son más bien actividades sin ánimo de lucro. Y por otro lado están las empresas que sí tienen ánimo de lucro, pero bienvenidas sean. Por otro tercer lado están las administraciones públicas. Yo, para hacer un engranaje entre lo de ayer y de hoy, quiero decir, necesitamos en Canarias, en materia de residuos, un paternariado público-privado, o sea, un marco de actuación y de vínculo entre los organismos no gubernamentales, las empresas y las administraciones públicas, donde hayan lugares de encuentro, donde no nos demos de tortas o no salgamos con pancartas necesariamente, sino cuando es necesario o cuando no haya acuerdos. Y creo que un ejemplo brillante de lo que se hace en Canarias y que se debería seguir haciendo con el resto de fracciones es este señor que tengo aquí a mi lado. Representa a un equipo bastante amplio de técnicos especialistas que lleva muchos años soñando. Yo tendría 7 años, 6 años cuando me regalaron por primera vez un robot con pilas. Aquel artefacto tenía un montón de aparatos electrónicos y claro, a las 2 Navidades ya me había cansado del robot y aquello acabó en la basura. Hoy en día eso no pasa, ¿verdad, David? No, gracias a Dios no. Bueno, David González Ponteñés es director gerente de la planta de residuos eléctricos y electrónicos que se llama e-waste, o sea, residuos electrónicos. Tiene su sede esta empresa, esta planta de tratamiento, en el polígono medioambiental de Arico. Tiene allí un espacio altamente tecnificado en cuanto a tecnología, pero también en lo humano. Son personas muy preparadas para hacer su trabajo y tienen un papel muy importante, ya que todos sabemos que los residuos electrónicos, bueno, él nos los va a explicar ahora mejor, tienen tanto una parte de amenaza como una parte de oportunidad. La dinámica de la mañana, una vez despidamos a David, daremos entrada a un espacio con ecotendencias, donde iremos viendo cómo se conforma una isla y cómo debería ser la isla para que fuera sostenible, en todos los sentidos, desde las edificaciones, los residuos que generan, los cultivos y cómo damos de comer a nuestros niños. Antes de darle la palabra, sí quiero decir que el papel más importante que pueda tener ahora mismo el sector privado es la de poner de acuerdo los intereses de los empresarios. Cualquiera de vosotros puede ser a pequeña escala un emprendedor en materia de residuos.
o con un furgoncito, o haciendo una labor de educación ambiental, o de consultor, o trabajando en la empresa. Y es aquí donde el papel de David va más allá de eWaste. Acaba de asumir hace unas pocas semanas, él no me ha autorizado a decirlo, pero creo que para mí es un honor tenerle aquí, porque él es el presidente de la Asociación Canaria de Gestores de Residuos, y eso representa a todos los que profesionalmente se dedican a este arduo trabajo que es el mundo de los residuos. Bienvenido, un fuerte aplauso, por favor, para David. Muchas gracias, Alexis. Bueno, buenos días a todos. Prefiero ponerme aquí debajo porque yo me siento más cómodo de estar más cercano a ustedes. Antes que nada quería agradecer a la organización de estas píldoras verdes por habernos invitado a participar en ellas, porque para nosotros siempre es muy interesante estar con ustedes y un poco contarles lo que realizamos en eWaste Canarias, y es un placer estar aquí esta mañana. Yo quería, antes que nada, pues dividir mi intervención en 3 bloques. Un primer bloque donde explicaré un poco qué es eWaste Canarias, al que no nos conozca, a lo que nos dedicamos y lo que hemos conseguido ya en nuestra ya no tan corta historia, ¿no? Porque ya empezamos a producir en el año 2012 y ya estamos en el 2019 y ya son 7 años. La segunda parte de la intervención quería hablar de lo que es una empresa sostenible y de economía circular, qué es lo que es una economía circular, la importancia que tiene este concepto. Yo creo que cada vez está más en boga de la gente lo que es esto, pero todavía no está lo suficientemente, y es fundamental para el futuro no solamente de Canarias, sino del planeta, tener una economía circular, cambiar los modelos de producción y de consumo. Y por último, comentarles un poco cuáles son las dificultades que encontramos nosotros como industria de reciclaje, el establecernos aquí en Canarias por nuestra singularidad geográfica, nuestra fragmentación, nuestra lejanía, y cuáles, según nuestro punto de vista, pueden ser las soluciones para estas dificultades, para que por fin en Canarias se pueda desarrollar una industria del reciclaje, de economía circular, que generará, sin duda, riqueza, puestos de trabajo y, sobre todo, impacto medioambiental positivo, ¿no?, en nuestro territorio. Sin más, para empezar por el principio, pues decir que eWaste Canarias, como bien ha dicho Alexis, y gracias, perdona, Alexis, por tu presentación tan buena, eWaste Canarias es la primera y única planta de tratamiento que existe en la Comunidad Autónoma de Canarias de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como bien dijo Alexis, estamos ubicados en el Complejo Ambiental de Tenerife, en Arico, lo que se conoce también como PIRS, y nacemos en el año 2006 con la idea de materializar un negocio que aunara los 3 pilares del desarrollo sostenible. Esto es el económico, el social y el medioambiental. Y dar también así, generando una industria que diera solución al ciclo de vida de estos aparatos eléctricos y electrónicos. Por lo tanto, ¿a qué se dedica eWaste Canarias? eWaste Canarias es una planta de tratamiento de residuos, que luego cambiaré ese concepto. Ahora voy a decir residuos, pero cambiaré ese concepto más adelante en mi intervención, de aparatos eléctricos y electrónicos que se dedica a gestionar y tratar correctamente desde un punto de vista medioambiental los aparatos eléctricos y electrónicos que ya son desechados en los hogares, en nuestros hogares, cuando ya no tienen vida útil en nuestros hogares, tratando de recuperar lo máximo de sus componentes para luego introducirlos como materia prima dentro de otro proceso fabril. Eso es lo que se dedica básicamente eWaste Canarias. Hablando un poco de nuestra historia, pues como os he dicho, nacimos en el año 2006 y en el año 2008 pues, hay un punto de inflexión muy importante en nuestra historia, porque somos adjudicatarios de una concesión de uso privado de suelo público que, a través de un concurso que impulsó, que potenció el Cabildo de Tenerife, y que para conseguirlo lo importante es que tenías que versaba, para conseguirlo esa adjudicación, tener un proyecto que tuviese esos 3 pilares del desarrollo sostenible en lo que se basa nuestro modelo de negocio. Tenías que tener la tecnificación, la mayor tecnología disponible, la mejor tecnología disponible para tratar los residuos. Tenías que generar empleo, pero se valoraba mucho que el empleo que generase hubiesen personas que procediesen de exclusión social o de discapacidad, y por supuesto tenías que tener un impacto medioambiental positivo en tu producción. Se consiguió y bueno, hoy en día es donde estamos ubicados. Conseguimos la financiación, en el año 2010 empezamos la construcción de la planta y en el año 2012, como bien dije antes, empezamos a producir.
Y sí que me gusta hablar del último hito, la puesta en marcha en el 2015 de una planta de tratamiento y reconversión de gases refrigerantes. Y me gusta decirlo porque es la primera que existe en España y la única de Europa que tiene como combustible el biogás que sobra del vertedero. Esto es un ejemplo también de economía circular y es un ejemplo sobre todo de lo que hablaba antes Alexis, de sinergia entre las entidades públicas y la iniciativa privada, que son dos agentes importantes dentro de lo que viene siendo la economía y la sociedad. Y las sociales. Y la social. Sí, claro. Son las tres patas. Las tres patas, ¿sí? Y entonces logramos que esta sinergia fuese positiva y ahora mismo esta planta pues está funcionando, ¿no? Y yo creo que eso se debería dar más de lo que se da desgraciadamente, ¿no? Y luego, un poco para terminar, decir, hemos llegado entonces a confluir en el año 31 del 12 del 2018, pues estos datos, ¿no? De estas tres pilares del desarrollo sostenible en los que basamos nuestro modelo de negocio. Desde el punto de vista medioambiental, hasta la fecha hemos tratado más de 47.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, convirtiéndonos en un sumidero de carbono, que eso está constatado por el Ministerio de Industria y Comercio del Gobierno de España, y reducimos el equivalente a 480.000 toneladas de CO2 al año por el tratamiento de estos aparatos eléctricos y electrónicos. Debido a la inversión en tecnificación que hablábamos anteriormente, el porcentaje, el ratio de descontaminación de los componentes nocivos que componen los aparatos eléctricos y electrónicos es de un 99,8%, y como no puede ser de otra manera, y está en nuestro ADN, intentamos que este proceso productivo sea casi 100% con energías renovables, así convirtiéndonos en una minería urbana del siglo XXI, ¿no? Desde el punto de vista social, actualmente tenemos 30 puestos de trabajo directos, el 95% de nuestros compañeros, de nosotros, está contratado con contratación indefinida y el 40% de nuestros compañeros proceden de inserción social o de discapacidad. Algo que para nosotros ya no deja de ser sino un mero concepto, porque llevan con nosotros desde el año 2012, la experiencia es buenísima, y cuando yo miro a un compañero no miro de dónde viene y de qué colectivo viene. Simplemente somos personas heterogéneas que venimos de colectivos heterogéneos que hemos confluido en un proyecto común y que lo hemos conseguido, ¿no? Y eso es lo que realmente, pues, la verdad que reconforta. Desde un punto de vista de puestos de trabajo indirectos, creamos 150 puestos de trabajo indirectos y colaboramos estrechamente con proyectos de educación ambiental. Yo no sé si recuerdan o si alguno de ustedes ha estado, yo me acuerdo cuando era escolar que visitaba la Danone, visitaba la cervecera, la Coca-Cola, pues yo no sé, bueno, veo sonrisas por ahí, o sea que sí han visitado, yo la visité, pues eso ocurre también en mi industria. Vienen escolares, recibimos en torno a 30.000 visitas al año. El grueso son escolares, pero también vienen asociaciones de vecinos, vienen muchos universitarios, sobre todo de ingeniería, incluso universidades de Estados Unidos han venido alguna vez. Y lo que nosotros tenemos arriba es un aula medioambiental donde le ponemos un vídeo en donde les explicamos cómo se gestiona un aparato eléctrico y electrónico y luego lo pasamos por un mirador que tenemos para que lo vean in situ. Desde aquí invito al que quiera, que las puertas de nuestra planta pues están abiertas para el que quiera ver el correcto funcionamiento, pues nosotros encantados de enseñárselo. David, ¿tú eres entonces el que te quedas con el oro de nuestros aparatos eléctricos? Yo me quedo con los componentes que puedo recuperar, ¿sí? Y luego, claro, ¿qué es lo que iba a decir ahora? Sí, ahora verás cómo si me quedo, porque necesito viabilizar la planta, no solamente oro, ¿eh? Ojalá fuera todo oro. Si fuera todo oro... Lo que quiero decir con ello es que hay tantas materias primas que se generan en un territorio insular que muchas veces las despreciamos, las dejamos ir a un vertedero o las mandamos fuera. Sí. Y empresas así lo que hacen es recuperar todo lo que pueda tener un valor. Correcto. Es lo que decía antes, ¿no? De lo que nos dedicamos, ¿no? Si te fijas en el pilar económico, lo digo, ¿no? O sea, el proyecto de E-Waste Canarias se basa en una inversión de 9 millones de euros y la cifra anual de negocio, o sea, lo que nosotros facturamos actualmente son 4,5 millones, ¿no? Pero lo importante no es lo que facturamos, sino de dónde proviene esa facturación. El origen de esos ingresos viene de dos partes fundamentalmente. Un 25% proviene de la aportación económica que según la ley, según el Real Decreto, los productores tienen que aportar en función a los aparatos nuevos que introducen cada año en el mercado, y el 75% restante proviene de este proceso productivo que les he explicado anteriormente. Pero ¿cuál es el objetivo de E-Waste Canarias? ¿Cuál es el objetivo que tenemos que tener todas las plantas que nos dedicamos al reciclaje, al tratamiento, a la sostenibilidad? Porque la viabilidad de la planta, ya sea con oro, sobre todo es hierro, ya quisiera yo que ha sido fuera oro, ¿no? Pero es hierro, es aluminio, es cobre y tal, pues
el 75% de las materias primas, que prepondere cada vez más en nuestra cifra anual de negocios esa venta de materias primas en función, en detrimento de la aportación económica que nos da el productor. Porque eso significaría que el ratio de recogida selectiva cada vez es mayor, es decir, que cada vez reciclamos más. Y si cada vez reciclamos más, más barato le cuesta al productor financiar todo este proceso, porque es lo que le dice la ley, que tiene que financiar este proceso. Y si le cuesta más barato al productor, debería de costarnos más baratos a todos los ciudadanos, que es de lo que se trata y a dónde tenemos que tender toda sociedad. Démonos cuenta que cuando nosotros financiamos, nosotros como ciudadanos, somos que financiamos este proceso que hacemos nosotros, Waste Canarias. Lo tengo que decir así. Cuando compramos un aparato eléctrico y electrónico nuevo para nuestros hogares, aunque no lo veamos en factura, hay un extracoste en el cual nosotros estamos financiando esa inversión, que luego será muy importante para cuando explique lo que significa economía circular y cuando explique lo que yo llamo lo que es la paradoja canaria. Bueno, pues un poco esto es lo que nosotros hemos hecho en estos 3 pilares del desarrollo sostenible y ya paso a hablar lo que es la economía circular, ¿no? Pues, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué es economía circular? ¿Qué es una empresa de sostenibilidad como Waste Canarias? Pues la economía circular básicamente es un modelo de desarrollo, de producción y de consumo de la riqueza de los países que se basa en 2 preceptos, en 2 premisas fundamentalmente. Contaminación cero y la no sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Vale? Y para eso tenemos que cambiar nuestros modelos tanto de producción como de consumo. No nos olvidemos que ahora mismo, hasta hace bien poco, teníamos un modelo de producción y de consumo lineal, que cada vez que producíamos una cosa esquilmábamos las materias primas del planeta. No podemos seguir así. Tenemos que sacarlas solamente una sola vez y darle vueltas. Por eso es una economía circular. Si no, hay estudios que en el año 2050 dicen que necesitaremos 3 planetas para tener los recursos suficientes en ese momento y para atender las necesidades de todos los que habitaremos ahí, o habitarán, yo no sé si estaré, pero espero estar, pero habitarán en el planeta en el año 2050. Entonces, fíjense de la importancia que tiene este concepto y la importancia que tiene que lo llevemos a cabo, no solamente en Canarias, que estamos nosotros aquí, tenemos un territorio limitado, sino en el resto del planeta, ¿no? Entonces, hay que ver un diagrama típico de la economía circular, donde, como ven, la materia prima está fuera de lo que es el círculo. Luego tenemos el ecodiseño, la producción o la reelaboración con los materiales que yo recupero. Bueno, yo o cualquier empresa de economía circular. Demos cuenta que esto es análogo a cualquier industria que fuera de cualquier tipo de residuo. Luego el consumo, la distribución, el consumo, y luego ya entramos nosotros, ¿no? En la recogida y en el reciclaje. Y luego hay una flechita para abajo que pone desechos residuales, que es lo que decían los niños antes, ¿no? Que descontamina y tal. Pues esto tiene que tender siempre a cero. La recuperación de los residuos, de los componentes de los residuos, que ahora no lo llamaré de otra manera, tiene que tender siempre a cero. Y si se desechan y van a ser la de vertido, para mí es un fracaso. Porque eso tiene que tener siempre tenemos que intentar que sea lo menos posible, y menos un territorio limitado como Canarias. ¿Por qué ocurre por qué se desecha? ¿Por qué se lleva a ser la de vertido? Pues fundamentalmente por 2 causas, por un gap tecnológico o por un gap económico. El gap tecnológico significa que no tenemos la tecnología todavía suficiente desarrollada para que esos componentes que se recuperan sirvan para hacer otro insumo en un proceso fabril diferente. Pero eso se compensa pues invirtiendo en I+D+I, invirtiendo en transferencia del conocimiento, invirtiendo en los centros de investigación. Y luego está el gap económico, que como bien decía Alexis, al final somos empresas que tenemos ánimo de lucro y a lo mejor la tecnología que tiene que invertir el empresario, yo no soy empresario, yo soy un empleado, pero la tecnología que tiene que invertir el empresario no le da suficiente, pierde dinero en función a lo que luego le da el componente recuperado. No le pagan el dinero suficiente. Y eso también, de alguna manera, se puede intentar paliar. De tal manera que desde un punto de vista medioambiental, cada vez vertamos menos y cada vez enterremos menos en el suelo, porque eso es fatal para nuestro territorio. Sí. Damos tiempo al final a un poco de preguntas. Hemos agotado ya casi el tiempo. ¿Cómo ves? 2, 3, 4 minutos y damos 2 minutitos de preguntas. Sí, pues termino rápido, porque yo pensaba terminar. Bueno, pues esto, al final, dicho este concepto, entonces al final el Waste Canarias es una empresa de tratamiento no de residuos, sino de recursos, porque lo que yo estoy recuperando, lo que ustedes cuando no tienen en su casa, no tiene vida útil en su casa los aparatos eléctricos y electrónicos, estamos hablando ya no de residuos, sino de recursos. Entonces Waste Canarias es una empresa que se dedica al tratamiento a la gestión y tratamiento desde un punto de vista medioambiental
de recursos de aparatos eléctricos y electrónicos que cuando ya no tienen vida útil en sus hogares, yo recupero los componentes y los introduzco como materia prima en el mercado para crear otros procesos fabriles. O sea, ya no existe la palabra residuo, eso hay que quitárnoslo en nuestra mente. Todo lo que a nosotros nos sirve en nuestra casa es un recurso que genera valor añadido, genera riqueza y genera puestos de trabajo. ¿Puedo seguir? Por cortesía de la organización, me acaban de comunicar que tienes otros 9 minutos y a ver si me explicas cómo reciclas el robot que yo he tirado a la basura. Pues sí, claro. Bueno, aquí, al final tenemos aquí el ámbito de actuación, que esto lo voy a pasar rápido, que tenemos en eWaste Canarias, como ven, en la economía circular. Nosotros tenemos un ámbito de actuación en la recogida, en el reciclaje, e intentamos que este gap con acuerdos que tenemos con universidades y con centros de investigación cada vez tenda más a cero. Y luego también tenemos materia prima, la materia prima que nosotros recuperamos de estos aparatos eléctricos y electrónicos. Vale, voy rápido en la última parte de mi intervención, que son las limitaciones, lo que le decía antes, las limitaciones competitivas que tiene una industria de reciclaje que puede ser análogo a cualquier otra industria de reciclaje que se genera aquí en Canarias, ¿no? No solamente de aparatos eléctricos y electrónicos, sino de lo que sea. Ya me gustaría a mí que hubiese más, ¿no? Ojalá y hubiese más. Entonces, nosotros tenemos un territorio que es limitado porque es fragmentado y está alejado del continente. Entonces, para que nosotros seamos viables necesitamos toda la masa crítica que se genera aquí en Canarias. No vale con una sola isla, necesitamos toda. Y esto nos cuesta mucho conseguirlo en muchas ocasiones porque los costes de los transportes de los fletes interinsulares son muy caros. ¿Y por qué ocurre esto? Porque Canarias es una comunidad autónoma eminentemente importadora. Entonces las navieras bajan los contenedores llenos y los suben vacíos. Si yo fuera el director financiero de una naviera, yo lo haría también. Diría, pues a que me suban vacío, pues lo subo lleno y aunque sea le gano algo de dinero. Entonces perdemos esa ventaja competitiva. Entonces, ¿cómo podemos paliar esto? Pues ahora con el nuevo, ha habido una aprobación del nuevo régimen económico y fiscal de Canarias, en su artículo 14, habla del principio de proximidad y continuidad. ¿Y esto qué significa? El principio de proximidad es un principio medioambiental que dice que si hay una planta en Canarias que está homologada para ello, el residuo o el recurso, ya no hablo de residuo, el recurso se tiene que gestionar en Canarias, generando aquí el puesto de trabajo y generando la riqueza aquí en Canarias. Es una riqueza y un recurso que es nuestro. No nos olvidemos que lo financiamos nosotros cuando compramos los aparatos y el producto nuevo. Y luego el principio de continuidad que nos dice que en Canarias, que es un principio económico que dice que hay que intentar que en Canarias el coste del transporte sea igual que si hubiese una continuidad territorial, es decir, como si uniéramos todas las islas y pudiéramos ir de punto a punto sin ese mar que nos separa, ¿no? Entonces, esto también se compensa y eso puede ayudar a que se generen empresas e industrias de reciclaje aquí en Canarias, ¿no? Y esto está aprobado por ley, es una ley orgánica y deberíamos luchar porque eso ocurra, ¿no? Entonces, ¿por qué en Europa continental sí se crean los puestos de trabajo y en Canarias no? La paradoja canaria, pues por lo que estoy contando lo que estoy contando ahora, ¿no? Imaginamos una Europa continental donde un alemán produce un aparato eléctrico y electrónico y un señor de Andalucía lo compra. Si lo compra el señor de Andalucía, él ya está financiando ese aparato eléctrico y electrónico, el reciclaje. Y la comunidad autónoma andaluza ayuda a que esa parte positiva que está financiando el señor andaluz se quede en Andalucía, generando el puesto de trabajo ahí, en la propia Andalucía. En Canarias no ocurre esto. Cuando nos vamos de Fuerteventura al Lanzarote es más barato llevar el aparato eléctrico y electrónico a Península que llevarlo a propio Tenerife. Tenerife, La Palma, lo que fuera. Entonces, el señor conejero compra el aparato, financia su reciclaje y en la parte positiva se la está llevando el señor andaluz, por ejemplo. Yo no tengo nada contra los andaluces, pero es un recurso nuestro, es un recurso que nosotros hemos pagado, es un oro, como decía Alexis, oro poco, pero es hierro, es aluminio, es cobre, que es nuestro y debería generar la riqueza aquí. Y por eso tenemos que luchar, ¿no? Bueno, y por último, decir, para que nos demos una idea, yo no pongo eWaste Canarias, pero porque es la única, digamos, ejemplo que yo tengo. Pero vamos, que es análogo a cualquier otra industria que se montase aquí en Canarias de reciclaje, de sostenibilidad, de economía circular. ¿Qué nos estaríamos perdiendo si eWaste Canarias no estuviese aquí? En el año 2017, porque el 2018 la memoria sale ahora en junio, ¿no? Pues no tiene sentido que explique lo que son cada una de las fracciones, pero sí que es verdad que se queden con las cantidades, ¿no? 13.566 toneladas de material hubiésemos dejado de tener aquí recursos nuestros. Que eso traducido en material que ustedes conozcan, que es más fácil para ustedes, es casi 3.000 toneladas de hierro, casi 6.000 toneladas de chapajo, aluminio casi 300 toneladas,
compresores 550, motores 195 y plástico casi 1.750 toneladas. Ese material que es nuestro se hubiese ido. Esto desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista medioambiental, y acabo, se hubiesen sido casi 2.000 contenedores que se hubiesen ido a la península con el efecto medioambiental, que esto supondría 789.000 toneladas de CO2 equivalente de la reducción. Y por último, desde un punto de vista social, y acabo, Alexis, hubiésemos dejado de tener 180 personas contratadas, 30 empleos indirectos y 150 empleos indirectos. Y con esto acabo, pues Alexis ya me está pinzando, ¿no? Mirando con cariño. Pero le agradezco mucho su interés, su tiempo aquí. Para mí ha sido un placer explicarles esto y que espero que le haya sido de interés. Y muchísimas gracias por su atención.